Bendiciones para los que se van conectando en el nombre de Jesús. Sigan compartiendo para que puedan escuchar esta palabra, porque la verdad que va a ser de edificación esta enseñanza. Amén. Bendiciones, María. Que el Señor te bendiga. Bendiciones, mi amada Sandra. Bendiciones. Bendiciones, amado Alberto, pastor, profeta. Vamos a dar inicio a esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre, por el poder de tu palabra te doy gracias por tu amor y tu gran misericordia, porque has sido la que nos ha sostenido, Señor. Te damos gracias, Señor, por esta palabra, Señor, que tú has traído a nuestras vidas, Padre, para poder aguardarla en nuestro corazón, Señor, y poder entender tus designios, Señor. Te doy gracias, Señor, por los que han de conectarse, Padre amado, en el nombre de Jesús. Que esta palabra sea de edificación para cada uno de nosotros, Padre, porque yo también me incluyo, Señor, porque tu palabra, Señor, es primeramente para mí y después para tu pueblo, Padre. Te doy gracias, Señor, por lo que vas a hacer en este tiempo y lo que vas a seguir haciendo, Señor, en tiempo de conquista, Padre. Yo bendigo a cada uno de mis hermanos, de aquellos que se van conectando, Señor, en el nombre de Jesús, que tú los bendigas, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Vamos a estar hablando un poco de lo que es la guerra espiritual en medio del desierto. ¿Por qué lo digo yo de esta manera? Porque todo este tiempo hemos estado hablando de conquista. Hemos estado hablando sobre lo que es la renovación de la mente, de lo que es la cultura del cielo, de lo que es un montón de cosas que vienen agarrados de la mano para este tiempo. Pero ahora, una vez que nosotros entramos a la tierra por conquistar, cuando nosotros tomamos un territorio, no crean que las cosas terminan ahí nomás, no. Cuando nosotros agarramos un territorio, ya pudimos, la puerta ya se abrió. ¿Se acuerdan que hablamos de las llaves nosotros la vez pasada? Cuando nosotros tenemos la llave para entrar a un país, a un territorio espiritual, nosotros necesitamos precisamente la llave maestra, la cual nos va a abrir esa puerta. Una vez que abrimos esa puerta, una vez que ya estamos adentro de esa tierra, nosotros tenemos que entender que nosotros vamos a ser sometidos a un desierto, pero en ese desierto vamos a ser batallados. Es un desierto de preparación. ¿Por qué yo hablo de un desierto de preparación? Porque Dios ya te estuvo preparando anteriormente. Tú ya estuviste sometido a un proceso antes de entrar a la tierra. Pero cuando tú entras a la tierra, tú tienes que tener un tiempo de preparación, porque ahí te vas a enfrentar con muchos gigantes, como lo hizo Josué en el tiempo de él, cuando cuando entró hacia la tierra prometida. Él se encontró con muchos gigantes en su camino. Él tuvo que despojar a los gigantes de ese lugar. Pero asimismo, nosotros también vamos a tener que despojar los gigantes de ese lugar. ¿Y cómo? Porque nosotros podemos entender que en Josué 1:3 dice: yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pises la planta de tus pies. O sea, si nosotros vamos a un lugar y pisamos con nuestros pies la planta de nuestros pies, quiere decir que tierra nuestra es. Entonces, la mayoría de los cristianos pensamos que es soplar y hacer botella, que es entrar directamente al territorio y listo, ya está todo listo, pero no. A mí, cuando me tocó entrar a España, yo me tuve que enfrentar con muchos demonios de frente, pero no solamente con uno. Me encontré con unos principados, me encontré contra potestades, contra huestes de maldad. ¿Me entiendes? No es solamente entrar en un territorio y quedarse los bracitos cruzados, no. Cuando entras a un territorio tienes que pelear las batallas, porque el enemigo no se va a quedar con que tú le quitaste la tierra. El enemigo te va a pelear porque precisamente no quiere cederte las tierras que se te dio por heredad. Amén. Entonces, la mayoría pensamos que es algo. Bendiciones, Ruth, que el Señor te bendiga. Nicolás, bendiciones. Bendiciones, apóstol Mirta, que el Señor te bendiga. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que entender?
que nosotros nos tenemos que levantar, pelear por esta tierra, más allá de que ya estamos adentro de la tierra. Pero como yo dije al principio, el enemigo te va a pelear porque no se va a dar por vencido, porque no te va a querer ceder las tierras que se te dio por heredad, las que el Señor te dio. Entonces, para pelear, ¿no es cierto? Cuando Dios te entrega un territorio, es para que tú tomes posesión de ese territorio. Entonces, cuando tú tomas posesión de ese territorio, tú tienes que tener cierto nivel de violencia en el mundo espiritual. O sea, requiere de un nivel más alto espiritual, porque anteriormente tú peleabas afuera, venciste, pudiste entrar, tuviste la llave, abriste la puerta, entraste al territorio, y cuando abres el territorio, ¡wow!, te encontraste con unos gigantes. ¿Y cómo lo vas a poder sacar a esos gigantes? A otro nivel espiritual. Porque si antes peleabas con demonios muy chiquitos, ahora vas a pelear contra potestades y principados, que es otra jerarquía. No es solamente atarlo y echarlo, no, esto es una pelea, una confrontación cara a cara, pero con una jerarquía más alta. Aquí se meten los satanistas, aquí se meten los masones, aquí se meten brujos comunes, o sea que vas a pelear con varias jerarquías, no con una o dos. Si antes peleaste con un demonio común, con huestes de maldad, hoy no, hoy vas a subir a otra dimensión, a otro nivel. Entonces vas a tener que estar preparado. Por eso mismo nosotros somos preparados en la lucha, en la parte espiritual, pero pasando el proceso por el desierto. Entonces vamos a conquistar, ya estamos adentro, pero vamos a seguir siendo preparados. La preparación no se termina. Todo el camino hasta que el día que Jesucristo venga, cuando tú entres a un territorio para conquistar territorio, estoy hablando no de territorios, digamos, humanos, sino hablando de territorios espirituales. ¿Me entienden? Espirituales. Entonces, cuando nosotros avanzamos en este mundo espiritual, es una confrontación con el enemigo. Yo les voy a contar una pequeña anécdota, pero antes quería decir que en esta etapa, cuando comienza la guerra espiritual, es ahí donde das tú los golpes y a donde tú recibes golpes. ¿Me entiendes? Donde tu fe debe aumentar y tenemos que tener bien en claro que el que va con nosotros es mucho mayor que el que está afuera, que el que está en el mundo. Yo les voy a hablar por mi experiencia. Un día yo estaba acostada, estaba en descanso, y en eso que yo estaba en el descanso, el Señor me lleva en sueño a un campo de batalla. En ese campo de batalla había mucha gente, había muchísima gente armada, porque era un ejército. Y delante de mí había otro ejército contrario. Y en un momento dado estaba en la primera fila de ese ejército. Y el Señor me dijo, mira. Y yo empecé a mirar. Y eran millares y millares y millares el enemigo que había. Pero así también el ejército del Dios vivo. También eran millares y millares y millares. Eran un campo abierto. Y todos teníamos la armadura puesta. Y en un momento dado uno de los enemigos dio la voz de ataque. Y cuando nos confrontamos con el enemigo se produce un choque, pero en ese choque que estaba, el Señor me dijo, levanta tu espada. Y cuando yo levanto mi espada, Él se ensambla como si fuese un rayo, hacia mí se ensambla, y yo pude ver cómo la espada se incendiaba, y cuando yo hice así, le cortaba la cabeza al enemigo. Y los dejamos ese día. Así como se ensambló conmigo, lo hizo con cada uno de los que estaban en ese ejército. ¿Saben por qué? Porque el Señor también pelea las luchas con nosotros. No estamos solos en un desierto luchando, estamos con Él luchando. Entonces yo comprendí que no estamos solos, que hay un ejército que se está levantando
para guerrear contra todos los enemigos territoriales? Claro, claro que sí. En el libro de Ezequiel, cuando hablaba del tema de los huesos secos, hablaba precisamente de un ejército. Y ese ejército fue el que me mostró el Señor. Y decía que si iban a revivir, el Señor le preguntaba al profeta, ¿realmente usted cree que va? A ver, yo le voy a hablar a mi modo. ¿Ustedes qué piensan? ¿Van a revivir esos huesos? Y él que le dijo, suelta la palabra, dilo. Es como nosotros tenemos que soltar la palabra de que un ejército se levanta a pelear la batalla. No estamos solos. Hay muchos que en este tiempo el Señor está reviviendo. Y hay muchos tantos que están durmiendo y el Señor los está reviviendo. Precisamente por eso es importante saber cómo puedes conquistar una tierra y cómo puedes ser sometido a un entrenamiento aún estando adentro de la misma tierra. ¿Me entienden? Entonces, yo pude comprender que el ejército estaba, y el ejército somos cada uno de nosotros que se anima a pelear la buena batalla. Entonces, el territorio que se te fue entregado ya es tuyo. Aunque tú digas, no, es mío, pero ya no tengo que pelear más, ya lo tengo. No, tienes que trabajar. Tienes que trabajar con esa tierra que el Señor te dio. Pero aparte de eso también tenemos que declarar victoria. Pero un territorio, ¿cómo se conquista, profeta? A ver, dígame, ¿cómo se conquista? ¿Cómo se conquista un territorio? Con oración, con intercesión, con ayuno, con un espíritu de guerra y conquista, porque dice que los violentos arrebatan las cosas de los cielos. Así tenemos que ser nosotros, violentos, no pasivos, no pacíficos, sino violentos. ¿Por qué? Porque nosotros con el Señor somos más que vencedores, y el tiempo en el desierto, Él lo ha preparado para este tiempo, para entrar en su Cairo. En el Cairo de qué? En el Cairo de Dios, en su tiempo. Muchos están con ganas de entrar a un territorio, pero no saben si están preparados para entrar en un territorio. Hay muchos que dicen, sí, yo quiero viajar a las naciones, pero ¿realmente estás preparado para entrar a un territorio y pelear? Porque no creo que muchos de nosotros haya dicho, heme aquí. Algunos dicen, sí, heme aquí. Bueno, ¿esos son los que están preparados? Sí, están preparados. Pero hay otros que no están preparados para entrar. ¿Por qué? Porque tienen que ser adiestrados, tienen que ser enseñados, tienen que ser... el Señor los tiene que preparar para este tiempo. Porque no es fácil entrar en un territorio, se requiere de mucho tiempo. Pero cuando están dentro de los propósitos, dentro de los planes de Dios, uno puede abrir la puerta y entrar. Pero ahí te quiero ver, porque hay muchos que en medio del desierto que Dios preparó cuando tú entraste a esa tierra conquistada, muchos mueren en el camino, muchos tiran la toalla porque no lo soportan, porque no saben cómo pelear. Ustedes no tienen ni idea que estando en un territorio cómo los brujos empiezan a trabajar en contra tuya. Y tienes que empezar a deshacerte de las represalias que te manda el enemigo. Porque no es solamente una jerarquía, son varias. Entonces, nosotros tenemos que tener en claro que también la conquista, tenemos que entender que nosotros, estando dentro de un territorio y ya estamos en el desierto, tenemos que ser obedientes en todo. Porque si no somos obedientes, no podemos tener conquista. La palabra de Dios es nuestra mayor autoridad. Todo soldado debe saber el gobierno que hay sobre la atmósfera, sobre el sistema en el cual está en ese país. Todo soldado tiene que saber qué demonio es el que gobierna la ciudad, qué es el que gobierna la parte donde está el territorio que se te entregó. Porque ese es el mayor y contra ese vas a tener que luchar, vas a tener que despojarlo de la tierra que se te dio. Porque ya no puede estar. No recordemos que el Señor nos dio autoridad para hollar serpientes y escorpiones. El enemigo se hace el que resiste, pero nosotros tenemos la autoridad para despojarlo, para sacarlo. ¿Me entiendes?
Entonces, tenemos que entender que nosotros, en medio de un desierto, tenemos que entender que no estamos solos y no podemos caminar solos, porque la presencia de Dios está con nosotros y nosotros tenemos que entender que el Espíritu Santo es el que nos guía, el que nos da las coordenadas, por así decirlo, el que nos dirige, el que nos entrena, ¿me entienden? Entonces no podemos mandarnos solos, tenemos que mandarnos sí, siempre y cuando el Señor diga, ve, hazlo, si no, no. Entonces, nosotros tenemos que aprender a declarar la palabra en un territorio. Cuando tenemos guerra, tenemos que decir que hay victoria. Declarar la victoria y decir, diablo, estás derrotado. Decir, potestad tanto, estás derrotada, estás derribada, estás echada por tierra. Y empezar a luchar contra lo que los brujos te mandan, que son los altares que ellos hacen, en contra tuya, para que tú te des por vencido y te vayas. Muchas veces te visitan y te dicen en el espíritu y empiezan a hablarte y tú escuchas el susurro de lo que hablan. Y todo es para amedrentarte, para que tú desistas y te vayas. Pero déjame decirte que muchas veces Dios lo permite porque te está entrenando. Amén. Él te está entrenando. Entonces, estamos enfrente de un pueblo, de una nación, de una ciudad, pero tenemos esta guerra. A medida que el desierto avanza, más guerra vamos a tener, pero más victoria el Señor nos da. Entonces, esto es como decir, tenemos que seguir avanzando y seguir tomando territorio. No tener miedo, sino seguir para adelante sabiendo que la presencia de Dios está con nosotros. Y como dice la palabra, que Él siempre va y nunca nos va a dejar. Nunca nos va a desamparar, dice su palabra. Entonces, tenemos que entender que en este desierto somos probados a fuego, porque también va a ser probada nuestra fidelidad, también va a ser probada nuestra lealtad, también va a ser probado y va a ser pesado nuestros corazones. A veces nos encontramos cansados, dolorosos, tenemos peligro, pero ¿es necesario ser formado, ser adiestrado? Sí, ¿no es cierto? Todo eso nos toca cuando ya estamos dentro de un territorio. Tenemos que entender que esto es una guerra constante, esto no se termina. Escucha, nosotros tenemos la autoridad de quitarle la legalidad al enemigo. El enemigo en esta tierra está ilegal. Nosotros tenemos la autoridad de recuperar la tierra para el Señor. O sea, y estamos hablando de personas, porque la tierra es persona. ¿Me entiende? El enemigo toma su mente, toma su corazón, pero nosotros somos los que venimos a libertar la tierra y sanar la tierra para que vuelva a ser restaurada al diseño original. Entonces el enemigo no te la va a ceder fácil. Lo que él va a querer hacer que tú desistas, que tú te pegues la vuelta y te vayas al lugar de donde tú llegaste, de donde tú viniste. ¿Por qué? Porque a él no le conviene. Sos un estorbo para él. Sos un estorbo. Todo guerrero, si ustedes se fijan en el Antiguo Testamento, todos los que estuvieron en guerra y conquistaron lugares, despojaron a todos. Despojaron a todos y eso nos enseña a nosotros que nosotros también tenemos esa autoridad para despojarlos. ¿Me entienden? Salimos de una batalla, pasamos por el desierto donde nos siguen peleando, donde nos sigue puliendo el Señor, saca lo mejor de nosotros. Y ojo, viene la aflicción y las pruebas. De eso no nos vamos a librar, de las aflicciones y de las pruebas. Porque eso es lo que nos va a hacer más fuertes. Ya una vez que sabemos lo que hay, ya una vez que el Espíritu Santo empieza a orar en nosotros, ya que el Espíritu Santo empieza a guiarnos y a hacer todo lo que tiene que hacer con respecto a equiparnos para otro nivel, también vamos a pasar por pruebas y aflicciones, porque es lo que nos va a hacer fuertes, va a ser probada nuestra fe hasta ver hasta dónde llega. Porque no vaya a ser cosas que te enfrentes con un principado y que te estés abatatando y que tengas miedo. Y que te pegues la media vuelta y te vuelvas como hicieron los 10 cuando se enfrentaron al gigante. Y empezaron a hablar al pueblo, ay no, que son gigantes, ay que son gigantes, que los gigantes esto y los gigantes los otros. Siendo que Josué y Caleb fueron los dos únicos que no le temieron a los gigantes.
porque eran varones fuertes y esforzados. Así tenemos que ser nosotros, valientes y esforzados. Tenemos un hombre fuerte, tenemos un hombre fuerte a quien tenemos que derribar. Y hay que estar preparado, hay que estar totalmente preparado. Tener los oídos espirituales bien abiertos para saber de dónde viene el golpe, para saber de dónde, a ver, ¿de dónde está? ¿En qué lugar está? Tenemos que estar despiertos. Cuando uno va a descansar, cuando uno va a dormir, uno va a descansar, decir, Señor, yo me pongo tu armadura, aplico tu sangre sobre mi cabeza, pero que mi espíritu esté despierto. Tú puedes estar durmiendo, descansando, pero tu espíritu está activo, porque si tú estás durmiendo, ¿de dónde piensas que va a venir el golpe? Si no estás despierto. Entonces tenemos que estar un poco más vivos en ese sentido. Es como decir, te lleva a un examen en vivo. ¿Me entiendes? Te lleva a un examen. Y muchos de nosotros dicen, ay, el proceso me duele, que el proceso en el desierto está muy pesado, que no lo aguanto, que me voy a morir, que quiero tirar la toalla. Yo no entiendo a esa gente, porque si ha llegado hasta ahí, hasta en el momento de que ya pudo entrar y ya está conquistando la tierra, llega a mitad de camino y se cansa. Yo creo que es falta de relación con el Señor, porque dice que nosotros tenemos que descansar en Él también. Recordemos cuando Jesús también vino la tentación sobre Él, y tenemos que entender que todas estas cosas que yo estoy detallando es precisamente lo que yo he vivido y lo que van a vivir, porque todos somos procesados de una manera u otra. El Señor siempre los prepara para la conquista. No es solamente equiparse y tomar el lugar, no, hay muchas cosas para aprender todavía sobre esto. En Mateo 4:1-11 Jesús fue tentado en el desierto y también tuvo guerra espiritual. ¿Me entienden? ¿Ustedes qué piensan? ¿Para qué se fue él al desierto? ¿Para estar 40 días y 40 noches sin hacer nada? No, también dice que hasta los animales, dice que había, la palabra dice que también habían animales o cosas así. Entonces, ¿ustedes qué piensan? Dice que estuvo con las fieras del campo. ¿Ustedes qué piensan que eran las fieras del campo? Y todo eso que habla era porque estaba hablando en la parte espiritual, no en la parte física. Si vamos a lo que es en el desierto, van a haber víboras, van a haber coyotes, van a haber aguiluchos, van a haber montones de animales. ¿Me entiendes? Y cuando Jesús fue a ese lugar, a ese desierto, Él fue tentado, pero también tuvo que batallar contra los principados, potestades, huestes espirituales de maldad y todo lo que es la jerarquía. Entonces, Jesucristo venció. Él pudo haber, cuando Él fue tentado, Él pudo haber cedido a la tentación. Pero Jesús venció la tentación. Así mismo nosotros también vamos a vencer al gigante, también vamos a vencer la tentación. Pero todo esto es para preparación. Entonces, allí aprendemos a perder el sentimentalismo y a forjarnos con el carácter de guerrero. No a estar llorando por los rincones, de decir, ay, yo no puedo. No, porque dice la palabra, dile al débil, fuerte soy. Si yo siento debilidad, me tengo que sentir fuerte. El Señor me va a hacer fuerte para afrontar esa debilidad. Tenemos que tener un carácter de guerrero, de ser violento, de agarrar y no tenerle miedo al enemigo, sino hacerle frente al enemigo, despojarlo de todo, despojarlo, sacarlo, echarlo, si es posible a patadas, porque está ilegal, ya se te fue entregada. Tenés un escrito que te dice, esta tierra le pertenece a tal fulanito y fulanito. Y acá dice, el enemigo está ilegal, hay que sacarlo. ¿Y qué hacemos? ¿Lo dejamos o lo sacamos? Si lo dejamos, va a seguir molestando. Va a atacarte un lado, va a atacarte el otro, vas a llegar a tener un cansancio espiritual tremendo. Entonces, ¿qué es mejor? Sacarlo a patada, hermano.
Por ejemplo, un soldado en el tiempo de los romanos, ¿por qué yo toco todo este tema? Porque es muy importante tener el conocimiento y la sabiduría para poder saber cómo tienes que conquistar un territorio, cómo tienes que hacer cuando un territorio ya estás tú adentro de ese territorio, que ya pisaste con la planta de tus pies en ese territorio. Tenemos que entender de esta manera cómo se forjaban antes los guerreros. Por ejemplo, en el tiempo de los romanos, los soldados antes de salir a la batalla recibían un riguroso entrenamiento durante todo el año. Dios te bendiga, profeta Elvia. Dios te bendiga, apóstol. Blanca, María, bendiciones. Entonces, como venía diciendo, antes de salir a una batalla recibían un riguroso entrenamiento durante todo el año y recibieron tácticas de combate, maniobras y estrategias de guerra. Su disciplina era estricta y ellos recibían las armas y el equipamiento del Estado y ellos estaban comprometidos con el servicio. Así tenemos que ser nosotros. Tenemos que forjarnos. ¿Por qué te piensas que una vez que estás adentro Dios te vuelve a meter en ese desierto? Es para forjarte, es para seguir entrenándote, porque no vas a, es como yo dije, no vas a luchar con demonios chiquititos. Vas a estar con otra jerarquía y para esa jerarquía tienes que estar preparado de otra manera. Entonces ahí en ese desierto recibimos las tácticas de guerra, recibimos nuevas vestiduras en esa guerra, nuevas armaduras que son mucho más fuertes y eficaces que las primeras, porque son impenetrables. ¿Y sabes cuál es la armadura y de qué color es la armadura que te entrega el Señor cuando ya estás dentro de un territorio, el cual Él te mandó a conquistar? Es la armadura dorada. Y la armadura dorada significa una armadura de unción y poder y autoridad. Te entrega no solamente la armadura, te entrega la espada y un cetro que es autoridad. Eso es lo que te entrega el Señor cuando tú ya estás dentro de un territorio designado del cual Él te mandó. Eso te da autoridad para sacar al enemigo a patadas. Eso te da autoridad para despojar a los principados, a la potestad, a toda la jerarquía, para destruir las obras del enemigo. También te da autoridad para romperle los altares a los brujos, para hacerle frente a los masones, para deshacer todo lo que ellos vienen en camino haciendo en contra de tu voluntad. Porque dice la palabra de Dios que nadie podrá hacerte frente todos los días de tu vida porque yo estoy contigo, dice el Señor. Él pone ángeles a disposición tuya, un ejército a favor tuyo. Dios mío, esto es tremendo. ¿Qué quiero decir con esto? Que al igual que ellos, de lo que yo estaba hablando, de los soldados, nosotros también somos formados en ese desierto y Dios nos da las armas, las estrategias y nos lleva a la práctica con nuestros propios enemigos. O sea, Él te va a probar si aprendiste, si no te lo vuelve a hacer retomar, porque es no solamente en el espíritu. A veces te vas a encontrar con personas que tienen exactamente ese tipo de espíritu dentro de ellos. Nosotros pensamos, la potestad la vamos a encontrar en el aire, o el principado lo vamos a encontrar en el aire, pero a veces el principado y la potestad no, el principado lo tienen las personas a veces. Ojo al hilo. Hay que estar despierto y con discernimiento de espíritu. Cuando ya estamos listos en esta preparación, el Señor ya te suelta, ya te larga, porque ya estás listo, ya estás aprobado, ya estás listo para batallar. Ahora vamos a ver que todo esto es necesario, pero vamos a ver qué es lo que pasa en el desierto. En ese desierto muchas veces, ¿cómo te ataca el enemigo también? La pérdida de fuerza. Muchas veces nosotros nos sentimos cansados. Nosotros muchas veces estamos batallando con cosas espirituales y nos sentimos cansados. Aunque el Señor es nuestra fortaleza, tenemos que entender que la parte espiritual después se refleja en la parte física.
Entonces ya empezamos a hacernos a un lado de predicar la palabra, nos hacemos a un lado de ir y orar por el enfermo. ¿Y por qué? Porque estamos cansados. Pero el Señor dice que Él nos va a dar descanso. Así que podemos recurrir a Él para que Él nos dé descanso. Otra cosa, ¿qué hace el enemigo? ¿Qué trata de hacer el enemigo? Que tú pierdas la visión. La visión de lo que se te fue entregado. ¿A qué viniste? ¿Cuál es el propósito? De a poco se va apagando y empezás a perder la confianza. Empezás a caminar con pasos bien meticulosos porque estás como asustado. No sabes para dónde ir. No escuchás la voz de Dios. ¿Dónde está? Espíritu Santo, no me guías, entonces ¿yo qué hago? Y te encuentras en ese desenfoque. También te ataca la parte de la enfermedad. Mira, hace un tiempo atrás, hará más o menos 2 semanas atrás, primero me atacó el hígado, entre comillas, y después, de la nada, estuve 3 días en cama, enferma, con vómito, pero a todo esto, el Señor me abrió los ojos y me dijo, ataque. Sí, me atacaron para matarme, los brujos. Así va a pasar con cada uno de ustedes, van a decir, ay no, pero ¿cómo? Si son buenos, no son nada buenos. Ellos pertenecen al mundo de la oscuridad. Y para que tú no avances van a poner piedras en el camino. Pero ¿sabes una cosa? El Señor me dijo esto, tú tienes autoridad para deshacer lo que te hicieron. Me puse de rodillas y empecé a clamar y el Señor en un día me dio la libertad. ¿Saben por qué? Porque el Señor me dijo, tú tienes autoridad. Entonces cada uno de ustedes, de los que están conectados, tienen la autoridad aún para deshacer las obras que el enemigo hace sobre sus vidas. No solamente sobre el territorio, sino sobre sus vidas. Tenemos que entender muchas cosas también. Viene también la muerte espiritual. Cuando hay mucho cansancio, ya quieren retroceder porque no se las aguantan, no quieren seguir luchando porque saben que el enemigo sigue peleando. Y aunque la pelea sea larga, la victoria ya está ganada. Pero llega un momento dado que están cansados y retroceden o quieren retroceder. Y al final, ¿de qué te valió la conquista? Entonces, si vas a retroceder. ¿No te has preguntado eso? ¿No conviene más seguir batallando y seguir teniendo victorias y seguir avanzando y conquistando este territorio y conquistando otro territorio más? Naciones para Cristo. Tenemos que tener en cuenta que cuando nosotros ya estamos dentro de ese territorio y empezamos a hacer todo lo que el Señor ha dicho sobre lo que es la batalla dentro del campo, dentro de lo que es el desierto, también vamos a tener el ataque a la familia. Cuando no es ataque de enfermedad, la familia se te desordena. Todo eso lo produce el enemigo por causa de la conquista. Pero ojo, también te ataca la parte financiera. ¿Cómo la parte financiera? La parte financiera es lo que hace que tú te muevas de un lugar a otro y si tú no lo tienes, lamentablemente no vas a poder seguir conquistando. ¿Por qué? Porque realmente la parte financiera es lo que tú necesitas, los recursos para poder moverte de una nación a otra, para poder tener ese tipo de conquista. Entonces, todo esto necesita un rompimiento en el espíritu. Todo esto necesita tener un rompimiento en el espíritu para poder seguir conquistando las tierras que el Señor les ha dado. Vamos a tener siempre guerra, pero detrás de cada guerra vamos a tener victoria en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Así es que conquistar no es solamente ir a un país y poner las estacas en ese país y decir, ya estoy lista, ya no tengo nada. No. En tu tierra peleabas de una manera, pero cuando llegas a otra tierra, el Señor te prepara de otra manera, para otra jerarquía. Eso grábenselo, para otra jerarquía, porque no todos los territorios son iguales. Y no todo lo que gobierna el cielo en ciertos lugares son iguales. Pueden tener nombres parecidos, pero no es lo mismo, tienen diferente función.
un país con otro, la potestad y los principados tienen una forma de trabajar totalmente distinto al lugar de origen de donde ustedes salieron. Eso es lo que tienen que tener bien en claro. Entonces, la armadura de Dios, la oración, la sangre de Jesucristo, el ayuno y sobre todo la intercesión. Y no solamente la intercesión, también es la comunión directamente con Dios. Es lo que hace que el guerrero tome la fuerza que necesita, porque solo no está el Señor de su lado. Y tenemos un ejército, como en el tiempo del profeta, creo que no, si mal no recuerdo, creo que era Eliseo, cuando él vio el ejército del cielo a favor de él. Nosotros también tenemos esa autoridad, esa convocatoria, eso de convocar a los ángeles del cielo, los ángeles de guerra, para que ayuden en la batalla, también lo podemos hacer. Así que bueno, mis amados, yo espero que hayan entendido y espero que esta palabra pueda darles una visión diferente y que puedan entender que no es solamente mandársela sí puedo decir que todo lo que está dentro de la voluntad de Dios, todo es permitido. Todo lo que está dentro de sus propósitos es permitido. Así que bueno, mis amados, que el Señor les bendiga. Hasta aquí es la palabra y vamos a seguir porque hay mucho todavía para hablar sobre el tema de conquista, sobre lo que el Señor quiere decir y con lo que va a seguir haciendo, ¿no? Así que bueno, bendiciones para todos y que el Señor les bendiga. Muchas gracias, nos estamos viendo en el próximo.